4 casos en los últimos 15 días. Presos que se escapan, Lima los barrotes, son 19 que nos preguntamos dónde están. Porque sí sabemos, Leo, que se escaparon de las comisarías. Hoy un nuevo caso, pero es importante hacer el repaso de los últimos también. Sí, porque a ver, algo cambió en las comisarías y en las alcaldías de la ciudad de Buenos Aires. Y si lo que cambiaron provocó que haya 4 fugas en 15 días más 2 motines, hay algo que no está saliendo bien en ese cambio y que debería empezar a revisarse. Cuando digo revisarse, en un minuto vamos a repasar, podemos repasar las denuncias que recibe la comisaría, o en realidad la jefatura de policía, y podemos repasar qué hacen después con esas denuncias. Porque ahora, es importante que se están quejando los policías y que dicen los cambios que hicieron no sirven para nada. Eso es lo que te quería preguntar, porque son 2 semanas, 15 días en las que dijiste que hubo 4 fugas y 2 motines. Sí. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. La ciudad con el presupuesto, o la jurisdicción si se quiere, porque es como una especie de provincia para algunos, más alto de todo el país. Digo, un PBI por cápita de Bélgica. Lo aclaro esto, porque si no pareciera que estamos hablando de, no, bueno, no hay un mango. Claro. Sí, lo hay, depende de dónde va. Y déjame aclararte una cosa más, porque hasta acá vamos a sentir, y seguimos escuchando, que se tiran piedrazos entre nación y ciudad, teniendo en cuenta quién gobernó. No, gobernaba alguien de otro color político. No, esto. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de 2016 sancionada por su legislatura que dice que se tiene que hacer cargo de un sistema penitenciario propio. De 2016. En el 2018 ya hubo un proyecto que hasta estaba firmado por la UTN para hacer su propia cárcel y empezar a hacerse cargo de esto. Nunca lo escucharon. Hace 1 año y medio hubo otro proyecto, en época entre que justo estaba el cambio Bursaco, Cori y demás, había un proyecto, había conversaciones y no se escuchó. Bueno, la idea sigue siendo, porque la vamos a escuchar y la empezamos a escuchar ayer, patear la mugre bajo la alfombra, es decir, ver si corremos la cárcel hacia Marcos Paz, ver a qué lugar de la provincia la llevamos. Pero eso no es ciudad. Ver qué hacemos, pero no es ciudad. Digo, esa ley votada por la legislatura en 2016 todavía no se cumple, todavía no llegó a nada, por más de que hubo proyectos y que nadie los escuchó. Aparte de 2016, Leo, gobernaba la nación Mauricio Macri. Por eso te nadie digo, puede decir que fue una ley votada por pedido de la nación que no se quería hacer cargo. En la ciudad nunca cambió el color político, por lo tanto, se supone que en todos estos años deberían ya haber establecido alguna idea. Insisto, porque el de 2018, yo no me acordaba, me lo recordaron hoy a la mañana, el proyecto de 2018 que habían hecho hasta con anuencia de la UTN, era una cárcel inteligente con vista a cárceles de otro lugar del mundo, que claramente en Argentina no hay, y tenían la posibilidad de construirla enfrente de los tribunales de Comodoro Pi, donde hay todo un lugar abandonado, una construcción abandonada. Nunca prosperó. Sí, ya y sé la cuál. UTN había dicho eso se podía reformar y adaptar para una cárcel de la ciudad. Enfrente de Retiro. Claro, que implicaba muy poco movimiento y sin embargo eso no se escuchó, se tiró a la basura y el proyecto siguió como si nada. La idea era, si se quiere, no respetar esa ley que se votó y que, insisto, está aprobada. Empecemos con un repaso de estos 15 días porque parece que estamos hablando de un montón de casos, o en realidad de un montón de tiempo, y esto ocurre desde Pascuas, ni más ni menos. Fue el 31 de marzo el primer caso que escuchamos. Una semana antes habíamos tenido, y cerramos en ese entonces, hablando de un motín, ¿se acuerdan? En pleno microcentro, muy cerca de la Casa Rosada. En San Telmo hubo un intento de fuga de 15 personas, finalmente llegaron 11 a ganar la calle. Hay 5 prófugos todavía. ¿Se acuerdan de esos audios que escuchamos el primer día que hablaba de helicópteros, de que iban para la Villa 31, que el operativo Cerrojo acá, que el allá? La verdad, no pasó nada. Después te voy a hablar de esa alcaldía de San Telmo, porque ahí empezó el primer problema que denuncian los mismos policías. Este video era ese día. Este es el video de ese día. Grabado por vecinos. Sí, ves corriendo gente, ves corriendo policías, nadie entiende el porqué. Vamos a tratar de explicarlo en unos minutos nada más, pensando en las comisarías y en las alcaldías. La segunda fuga es un día después. En Valvanera, 2 presos que se fugaron, que se cambiaban, como decía nuestra crónica, como lo hemos contado acá, no se cambiaban, estaban detenidos en el lugar donde se cambiaban los policías, en el vestuario de los policías. Rompieron un blindex, porque obviamente ese lugar no tenía por qué tener rejas, era el lugar donde se cambiaban los efectivos. Rompieron un blindex y se escaparon y fueron de ahí. Estaban ahí porque no hay más lugar, ¿no? Los calabozos. Claro, están todos colapsados. Una semana después pasó en Caballito. En Caballito se fugan 4 presos. Logran agarrar a 2 de esos 4. ¿Por qué logran agarrar a 2? Porque había 2 celadores, no había más. Entonces 4 contra 2, se les escaparon la mitad. A los 2 pudieron agarrarlos. Ahora, los 2 que lograron escaparse, de casualidad,
tenían apoyo en una camioneta a la vuelta, una camioneta roja lista para fugarse, se mandaron a mudar y no se encontraron más. Y la última es la que nos enteramos esta madrugada y que tiene que ver con Villa Urquiza, donde no pueden precisar el horario de fuga. Y vuelvo a esto, voy a volver a los cambios que tuvo la ciudad de Buenos Aires en los últimos meses. La ciudad de Buenos Aires en los últimos meses tuvo un cambio y asume un comisario con muchísima experiencia en comisarías, de apellido Ochoa, pero con poca conocimiento de las alcaidías. Tengo una pregunta, Leo. ¿Esto se da cuando asume Jorge Macri en la ciudad? Cuando asume Jorge Macri. Claro, mismo color político, pero otras personas. Cambian todo el organigrama. De hecho, llega Kraves, que viene de provincia, llega Waldo Wolf, que viene de la Cámara. Digo, no venían trabajando en la seguridad. De hecho, en alguna discusión interna, le han dicho más de una vez a la gente de Kraves, ustedes se prepararon durante la campaña con la seguridad de que iban a agarrar la policía bonaerense. Y la ciudad no es la policía bonaerense. Digo, esa es la discusión de base. ¿Vieron cuando hablamos de la discusión de base que existe, que incluye muchas veces al Ministerio de Seguridad de la Nación? Sí. Bueno, esa discusión de base se repite una y otra vez y se repite en la denuncia que hacen los policías. Llega un nuevo comisario mayor, pasan un nuevo comisario mayor a las alcaidías, empiezan las quejas de los policías en base a un montón de números. Fíjense estos números en la ciudad de Buenos Aires porque llaman la atención, pero a la vez se pueden explicar. Fíjense cómo en esta placa logramos armar algunos de esos números que tienen que ver con esto. En Capital Federal, en la ciudad, hay 34 alcaidías, que debería ser el paso no más de 48 horas para los detenidos, y 70 comisarías. El último recuento, que es informe oficial, habla de 2.005 presos, cuando hay lugar para 1.041. Ah, bueno, el doble, claro. Pero el 94% de esos detenidos no son de la ciudad, o la ciudad dice, no son míos. Claro. Son casos de justicia nacional o justicia federal. Ahí empieza la discusión de siempre. ¿Qué hacemos con la justicia? Claro, que tendrían que ir, según ciudad, al Servicio Penitenciario Federal. Y en el Servicio Penitenciario Federal, ¿qué te dicen? Que ya no hay lugar tampoco, no hay lugar para alojar. Y vuelven a ciudad y están en las comisarías por mucho más tiempo del que permiten. Son 48 horas, 96 como máximo que pueden estar en la comisaría. Y hasta llegamos a contar acá que hay gente condenada en comisarías, lo cual está prohibido. No se puede tener gente condenada en una comisaría. Pero bueno, está el problema de la sobrepoblación en las comisarías y en la sobrepoblación en el Servicio Penitenciario Federal. Entonces, ¿cómo se sigue? Es la gran pregunta, ¿no? Claro. Y hay una caída, perdón, sumo a lo que están diciendo, hay un recorte muy fuerte en lo que es partidas al sistema, en el presupuesto al sistema penal nacional. Sí, y sumo que hay además también, en términos políticos, una interna entre Patricia Bullrich y Waldo Wolf. Ellos vienen de alguna manera distanciados desde el momento en el que Waldo Wolf rompe con Patricia Bullrich y se va a trabajar para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y luego después queda bajo las directivas de Jorge Macri. ¿Qué se viene comentando? Que Patricia Bullrich quiere postularse para el 2027 en Ciudad de Buenos Aires. ¿Como jefa de gobierno? Como jefa de gobierno, 2025 quizás encabezando la lista de diputados porteños. Y ahí hay toda una interna que lo que hace es romper con esta idea de que pueden trabajar mancomunadamente, ¿no? Como cada cual trabajando para su propia quintita. De hecho, algunos dicen que los desmanes que se vieron en la represión de hace unos días atrás, en la 9 de julio, tuvieron que ver con esto de vamos nosotros primero, la ciudad de Buenos Aires, antes de que nos venga a copar la parada Patricia Bullrich con las fuerzas federales. Digo, eso para la seguridad de la ciudad no coopera lo que está pasando a nivel interna política. No, de hecho, a ver, no coopera si vemos el operativo que hicieron el viernes, la marcha enfrente al Congreso, nadie sabía y con cualquiera que uno hablaba, no sabía quién lo dirigía. Claro. No sabía quién lo dirigía ese operativo, donde hicieron un operativo cerrojo a los manifestantes y no le abrían de ningún lado y les quedaron los manifestantes. Bueno, eso es peligroso porque después no sabes quién se hace cargo, ¿no? Tal de cual. esos operativos. A ver, en esa cuestión de los números que veíamos recién, hablábamos de la cantidad que hay, pero hay más números en la ciudad que hay que prestarle atención y que tiene que ver con los números de las decisiones y de estas hojitas que yo les mostraba recién, que se enojan cuando nos las muestra, está bien, no importa, puede pasar, después atendemos los mensajes. Es muy difícil contestar los mensajes al aire, chicos, mándenlos después. Están mirando y están enojados. Sí, se enojan. Cuando uno tiene la información, se enojan. Fugas y motines, los números en la ciudad. A ver, la decisión fue, después de las primeras fugas, mover
a 8 comisarios, 37 subcomisarios y 5 inspectores a las alcaidías. Es decir, vaciar a las comisarías. Si uno ve las comisarías, que son comisaría y alcaidía, las entradas son por 2 lugares distintos. Vos vaciás la comisaría y dejás en la comisaría de noche, en muchos lugares, 3, cuando mucho 4 efectivos, para hacer todo lo que tiene que hacer una comisaría, más un par de personas en los móviles. En la alcaidía, por decisión, hace unos meses, por decisión de los superiores de la policía de la ciudad, decidieron dejar una persona de servicio y 2 celadores. Si yo te digo que en una alcaidía hay 40 detenidos y solo 2 celadores, que dejan de ser policías porque no son penitenciarios, son policías que los ponen de celadores. Claro. Dejan de ser policías para controlar el horario en que los detenidos se tienen que bañar. No es un sistema penitenciario, por lo tanto la mayoría de las veces la comida se los traen familiares. Tienen que controlar que esa comida no traiga nada, ¿sí? Que no tengan ningún problema y llevarles la comida. Son casi mozos. Tienen que además suministrarles la medicación. Claro. Porque todos los días de todas las alcaidías y comisarías tenés un móvil destinado entre 4 y 5 horas para llevar a los detenidos a los diferentes hospitales donde están en tratamiento o donde tienen alguna dolencia, y una vez que le dan la medicación, tienen que suministrarles esa medicación. Tienen que controlar cuando el detenido les pide ir al baño. Claro, son penitenciarios. Insisto, 40 personas detenidas, 2 celadores y un jefe de servicio. No, imposible. Cuando te cuentan se escaparon después de golpearlos y de forzar una reja, es por esto. Claro, es porque total. los números no cierran. El problema es que si para reforzar las alcaidías van a vaciar las comisarías, y te vas a van a tener encontrar, el mismo problema. mira, con lo que vamos ahora.